Dicen que el hogar es donde uno encuentra paz, pertenencia, sentido. Yo lo encontré y lo perdí. Durante 40 años limpié casas ajenas mientras soñaba con la mía. Cuando por fin la tuve, él llamó a la puerta, no preguntó, solo anunció que vendría con su esposa, sus hijos y su suegra. Ni siquiera trajo flores, ni siquiera me miró. Esa noche no dormí, solo hice una llamada y todo cambió. Soy Isabel Marín y esta es la historia de cómo aprendí que el amor sin respeto no es amor, es deuda. Esa mañana, como tantas otras, el sol se filtraba por las cortinas de lino, iluminando el suelo de barro cocido que tanto me costó decidir. Preparé mi infusión de menta con una pizca de miel, recogí el pequeño cuaderno donde pensé que me quedaban años para disfrutar de ese silencio, para leer los libros que había ido guardando en cajas durante décadas, para escuchar el viento sin tener que competir con voces o portazos. Pensé que por fin la vida me pertenecía. Y entonces sonó el timbre. Era Tomás, con su camisa planchada, sus zapatos caros y ese aire de urgencia que no le conocía de niño. Me abrazó deprisa, sin mirarme a los ojos, y entró como si aún tuviera 6 años y ese fuera su hogar. Había algo en su tono que me incomodó, pero esperé. Preparé café, le serví una rebanada del bizcocho de almendras que hice el día anterior, pero no vino a visitarme. Mamá, te voy a contar algo, dijo mientras miraba su reloj. Hemos decidido mudarnos aquí. Claudia ya no soporta el piso de la ciudad y los niños, necesitan espacio. Además, tú estás, Claudia, los niños y su madre. Solo hasta que nos estabilicemos. No preguntó cómo me sentía, no me pidió permiso, no se detuvo a pensar si yo quería compartir mi silencio, mi jardín, mis despertares. Su voz era práctica, como quien gestiona una mudanza o una factura vencida. Esta casa, dije muy bajo, la compré con mis años, con mis rodillas fregando suelos que no eran míos. Tomás no respondió. Se levantó. Me dio un beso rápido en la frente, como se saluda a una anciana en misa. Me dijo que me llamaría pronto para organizar las cosas. Y se fue. Me quedé sola con el eco de sus palabras flotando en la sala. Recogí la taza, lavé los platos, doblé el paño de cocina, movimientos pequeños automáticos, como si obedeciera una coreografía antigua que ya no sentía. Luego me senté en la mecedora donde me gusta ver caer la tarde, las manos sobre el regazo, las uñas limpias, el corazón en las navidades sin regalos, en los cumpleaños donde yo sonreía mientras los demás apagaban las velas. Pensé también en las veces que me callé para no incomodar, en las veces que me tragué las palabras, en la soledad vestida de costumbre. Aquella noche no dormí. El reloj dio las 2, luego las 3. Me levanté, fui a la cocina y abrí el cajón donde guardo los papeles importantes. Saqué el contrato de la casa. Lo miré como quien observa un mapa que ya no conduce a ninguna parte. Y fue entonces cuando lo supe. Ya no se trataba de proteger a nadie, se trataba de protegerme a mí. Busqué el número, lo tenía guardado desde hacía meses por si acaso. Una mujer amable me contestó. Le dije mi nombre. Le dije que quería vender. Ella me preguntó, ¿estás segura, señora? Y respondí por primera vez en mucho tiempo sin temblar. Sí, estoy más segura que nunca. Estaba regando los rosales cuando escuché el portón. Pensé que era el cartero o algún vecino, pero al levantar la vista vi el coche de Tomás entrando sin detenerse. No me avisó. No llamó antes. Apareció como si aún tuviera llave del pasado. Bajó del coche con paso apurado, el teléfono en la mano, gafas de sol demasiado caras para un día nublado. Apenas me saludó con un beso rápido en la mejilla, seco sin alma. Sus ojos no buscaron los míos. Mamá, dijo mientras revisaba algo en su móvil, qué bien te veo. ¿Estás sola? Asentí. Y él sin más entró en casa. Se sentó en la cocina como si fuera la suya. Abrió el frigorífico, tomó una botella de agua, miró por la ventana. Luego se giró hacia mí con una sonrisa tensa. Tengo que contarte algo. No te va a parecer tan grave, pero ya tomamos la decisión. Venimos a vivir aquí. Me quedé de pie. Aún tenía la regadera en la mano. Aquí, ¿quiénes? Pues todos, dijo como si hablara de un... Ya sabes cómo está todo. Y esta casa es grande. Grande. Dijo grande como quien habla de un almacén, de un recurso disponible. Mi casa.
mi refugio, mi paz. Quise decir algo, pero las palabras no salían. No encontraba la voz entre el el asombro y el nudo en la garganta. Tomás no esperó mi respuesta. Seguía hablando, enumerando planes, cómo reorganizarían los cuartos, dónde pondrían el escritorio de Claudia, cómo los niños podrían jugar en el jardín. Además añadió, así tú también estarás acompañada. No tienes por qué estar sola. Es mejor para todos, mejor para todos. Lo miré. No me reconocía en él. Esa voz, ese tono que mezclaba cariño fingido y cálculo. Ese nos instalamos dicho con tanta naturalidad como si yo fuera la huésped y él el dueño. Pensé en su infancia, en sus pies pequeños corriendo por cocinas ajenas mientras yo limpiaba casas de otros. Pensé en las veces que dormí en sillas de hospitales cuando tenía fiebre. Pensé en los zapatos escolares que me costaron media nómina. Y ahora ni siquiera preguntaba. Tomás se levantó y se ajustó el reloj. No te preocupes, vamos a hacerlo fácil. Mañana empezamos a traer las cosas. Claudia está feliz. Le encanta este lugar. Feliz. Feliz ella. Feliz él. Y yo invisible. Me besó en la frente con prisa, como quien cumple con un gesto necesario. Te llamo luego mamá. Y se fue, sin esperar mi respuesta, sin mirar atrás. La puerta se cerró. El silencio volvió, pero ya no era el mismo. Me senté en la cocina sin moverme. La casa que antes respiraba conmigo ahora me parecía extraña, como si alguien hubiera apagado la luz desde dentro. No me moví. La puerta ya se había cerrado, el ruido del coche de Tomás se perdía al fondo de la calle. La silla de madera crujió cuando me senté. Frente a mí, la taza de café ya frío, la servilleta intacta, el pequeño florero con margaritas del jardín. Todo seguía igual que antes de su llegada. Solo yo era otra. Miré mis manos, las mismas que lavaron su ropa, que lo sostuvieron cuando dio sus primeros pasos, que acariciaron su frente cuando tenía fiebre. Manos viejas manchadas del tiempo y del trabajo. Manos invisibles. Mi hijo, el niño que una vez me la llamaba mamita, con la boca llena de galletas. Ahora hablaba como un administrador de bienes, como un invitado con derechos que nunca pedí. Y yo, ¿dónde quedaba yo en sus planes? Me levanté despacio. La casa parecía más grande, más fría, como si algo en ella se hubiera roto sin hacer ruido. Caminé hasta el salón sin saber por qué. Me detuve frente al retrato de Tomás de niño, el que hice enmarcar con mi primer sueldo en la escuela pública. Sus ojos eran los míos. ¿Dónde te fuiste, hijo?, susurré sin voz. El reloj de péndulo marcó las 3:15. El tic-tac era lo único que sonaba en toda la casa. No había música, no había risas, no había pájaros. Solo yo. Y el eco de una decisión que no era mía. Me senté en el sofá y dejé que el cuerpo se ablandara. No tenía fuerzas ni para pensar. La mente me llevó sin pedir permiso a otro tiempo. A cuando dormíamos los dos en un cuarto alquilado y compartíamos una estufa vieja. A las noches en que me preguntaba si había cielo para los que nunca descansaban. A cuando le compré sus primeros zapatos nuevos y él los escondió bajo la cama para que no se ensuciaran. A cuando me dijo que sería médico, que iba a comprarme una casa con jardín. Y ahora esa casa era mía, pero no en sus ojos. En los suyos era grande, apta, disponible. Me puse de pie. Toqué con los dedos el chaleco de lana que tejí durante los inviernos que él vivía lejos. Pasé la mano por la colcha que heredé de mi madre, por la caja donde guardo cartas y papeles. Todo hablaba de mí. Todo me decía, esta es tu vida, Isabel. Y sin embargo, por primera vez sentí que no me pertenecía. Como si la historia entera pudiera ser empujada por una mudanza, como si la vejez fuera una excusa para volver a ser útil, pero nunca importante. Me senté en la cama, cerré los ojos, respiré hondo. El aire olía a madera antigua, a jabón neutro, a un pasado que todavía se aferraba a las paredes. No podía dormir, no quería comer, no necesitaba compañía, solo necesitaba ser vista, no por los vecinos, ni por mi nuera, ni siquiera por mis nietos, por él, por Tomás. Cocas. Afuera la luna cortaba el campo en dos mitades, una clara, una negra. Así se sentía mi corazón. Una parte comprendía, la otra no aceptaba. Una lágrima cayó sin que la llamara. Luego otra. Luego ninguna. El silencio volvió, pero esta vez dolía.
La noche cayó como un manto pesado sobre la casa. El cielo despejado dejaba ver algunas estrellas pálidas, tímidas entre la oscuridad. Desde mi ventana, la silueta del jardín parecía distinta, como si las flores supieran lo que había pasado y guardaran luto en silencio. No encendí la televisión, no puse música, no cociné, simplemente me dejé llevar por la rutina de la noche, pero sin alma. Guardé los platos del desayuno, pasé un trapo por la encimera, doblé el mantel sin haberlo usado. Todo mecánico, todo vacío. Me senté en el sofá con la bata de lana sobre los hombros, en la mesa. Ya no tenía ganas de viajar a ningún sitio, ni siquiera con la imaginación. Las sombras de la casa se alargaban con las luces apagadas. Me gustaban las sombras antes. Me parecían poéticas. Hoy se sentían como presagios. A lo lejos se escuchó un perro ladrar, luego nada. El reloj marcó las 11, luego las 12, luego la 1. Me levanté con cuidado, como si no quisiera despertar los recuerdos que dormían en las paredes. Fui al dormitorio, pero no me metí en la cama. Me senté en la butaca junto a la ventana. Desde allí veía la entrada. El portón seguía cerrado. Pero en mi mente ya estaba abierto. Y adentro toda una vida que no pedí. Imaginé la voz de Claudia ordenando mover los muebles, las mochilas de los niños tiradas por el pasillo, el televisor encendido todo el día, la suegra quejándose del café del colchón del clima, y yo de nuevo invisible. Una parte de mí quería creer que exageraba, que era una buena madre. Pero otra parte, esa parte que había callado durante 40 años, empezaba a moverse. Pequeña, lenta, pero viva. Esta casa es mía, susurré al aire. Nadie me oyó. Pero necesitaba decirlo en voz alta, aunque fuera por primera vez. Fui hasta la cocina y abrí el cajón de los papeles. Allí estaba el contrato de compra. Aún tenía la marca de mis dedos cuando lo firmé. Recordé el día en que me entregaron las llaves. Lloré de alegría, respiré hondo, comprendí que había llegado y ahora tan pronto querían borrarme. Volví a la butaca. La luna seguía en el mismo sitio imperturbable. Me pregunté cuántas veces había cedido en mi vida, cuántas veces dije que sí cuando quería decir no, cuántas veces puse el plato más grande para otros y el trozo más pequeño para mí. No me arrepentía de haber criado a Tomás con todo lo que tenía, pero algo en su siempre lista para ceder. Y no era así, no más. Me levanté, encendí una vela, no por religión, sino por claridad. Respiré hondo y cerré los ojos. En mi mente vi a Tomás de niño dormido sobre mi pecho, confiando en que yo lo sostendría para siempre. Y luego lo vi, hoy, adulto, ignorando mi voz, mi espacio, mi derecho. Una punzada de dolor atravesó mi pecho. Pero esta vez no era tristeza. Era algo más cercano a la certeza. Al despertar, no sabía aún qué iba a hacer. No tenía un plan. Pero esa noche supe que algo había cambiado, algo dentro de mí se había roto y en esa ruptura se colaba por fin una luz. El sol apenas despuntaba cuando me desperté, si es que alguna vez llegué a dormir. No tenía hambre, no preparé café, solo me puse una rebeca encima del camisón y bajé descalza como si el frío del suelo me anclara a la realidad. La casa olía a madera antigua. Abrí el cajón de la cómoda del salón. Saqué una caja de lata que guardo desde hace años. Dentro documentos, cartas, un mechón de cabello de Tomás cuando cumplió 3 y al fondo mi libreta de ahorros. La abrí con manos temblorosas. Ahí estaban los números, las cifras ordenadas, las fechas. Una historia contada sin palabras. Cada ingreso tenía un nombre en mi memoria. 13 de febrero, limpieza especial en casa de los Ortega. 24 de junio, pago doble por cuidar a la abuela de los Ruiz mientras ellos se iban de vacaciones. 2 de septiembre, venta de tortas para la fiesta del colegio. Cada línea era un sacrificio, una hora extra, una espalda doblada, un sueño postergado. Y ahora todo eso, ¿para qué? Para que mi hijo viniera a invadir mi espacio sin siquiera preguntarme si podía, para que Claudia y su madre trataran esta casa como una extensión de sus caprichos. Pasé las páginas lentamente. La memoria de todo lo que construí sin ayuda, sin que nadie me dijera bien hecho, sin que nadie preguntara si yo también soñaba. Recordé la noche en que terminé de pagar el último plazo de esta casa. Lloré en la cocina mientras Tomás desde otra ciudad me mandaba un emoji de aplauso, un emoji. Una vida entera reducida a un símbolo. Cerré la libreta.
La apreté contra el pecho. Esto es mío, murmuré, no solo la casa, no solo los ahorros. La soledad también era mía, mi derecho a decidir a decir no. Mi tiempo, mis mañanas tranquilas, mis flores, mis silencios. Fui hasta el espejo del recibidor, me miré, vi una mujer de 70 años, el rostro surcado de líneas, el cabello recogido con torpeza, los ojos apagados pero aún presentes. Tú no eres débil, me dije sin pestañear, solo estás cansada de que te crean disponible. Y allí parada frente a mí misma lo vi claro, Tomás no era malo. Solo nunca. Siempre fui la madre, la nodriza, la sombra que resuelve. Pero yo ya no quería ser sombra, no ahora que había ganado un rincón de luz. Me senté junto a la ventana con la libreta aún en la mano. Afuera los pájaros comenzaban su canto. El mundo seguía girando, la vida no se detenía porque yo estuviera herida. Y entonces, como si algo dentro de mí despertara, sentí una fuerza nueva. No era rabia, era decisión. Me levanté, guardé la libreta en mi bolso, fui al dormitorio, me vestí con ropa de calle, abrigué el cuello y tomé mi bolso con las llaves. Antes de salir miré por última vez la sala, los cuadros, la lámpara que elegí con tanto esmero, las plantas que regaba cada tarde. Y supe que si tenía que dejarlas atrás, lo haría, porque yo no iba a permitir que me borraran de mi propia historia, no esperé más. Esa misma mañana, después de desayunar sola con una tostada dura y el café frío que no quise recalentar, busqué el papel donde tenía apuntado el número de Mariana, una agente inmobiliaria que conocí en el supermercado meses atrás. Me la presentó Pilar, una vecina que decía que Mariana tenía manos de terciopelo y nervios de acero. La llamé. Buenos días, soy Isabel Marín. ¿Se acuerda de mí? Su voz al otro lado fue amable, curiosa. Claro que sí, doña Isabel. ¿En qué puedo ayudarla? No di muchas explicaciones, solo dije que quería vender, que era urgente, que no quería visitas a la casa sin cita previa, que todo debía hacerse con discreción. ¿Tiene ya otro lugar en mente?, preguntó Mariana con voz profesional. No aún, pero quiero algo pequeño, silencioso, con luz natural y un jardín donde pueda sentarme a leer. Hubo una pausa. Tengo justo lo que busca. No es lujoso, pero tiene alma. Le pedí que no enviara correos ni hablara con nadie del barrio. Todo debía mantenerse entre nosotras. ¿Está segura, Isabel? Me detuve antes de responder, no porque dudara, sino porque quería saborear el momento. Quería sentir cómo sonaba mi propia certeza. Estoy lista. A las 5 en punto, Mariana me recogió en su coche. Viajamos en silencio al principio. Ella hablaba poco y yo agradecía no tener que explicar nada. El lugar estaba a 20 minutos de mi casa. Un barrio más modesto, menos arreglado, con aceras irregulares y niños jugando con una pelota vieja. Pero había árboles, muchos, y un olor a pan recién hecho que salía de una panadería de la esquina. La casa era de una sola planta, con fachada color albero, ventanas pequeñas y un limonero justo frente a la entrada. Nada imponente. La vendió hace poco porque se fue a vivir con una hermana al sur. Entramos. El aire olía a cerrado, pero también a madera limpia. El suelo crujía un poco. Las paredes estaban desnudas, salvo por un reloj antiguo y una repisa con un jarrón vacío. Recorrí el pasillo con pasos lentos. La cocina era pequeña, pero luminosa. El dormitorio tenía espacio justo para una cama, un armario y una lámpara de noche. Y el salón daba a un pequeño patio donde crecía hiedra entre las grietas de las baldosas. Me quedé allí un momento. Mariana no dijo nada. Me dejó mirar, me dejó sentir. Pasé los dedos por el marco de una puerta, cerré los ojos, escuché el silencio, un silencio distinto al de mi casa anterior. Este no pesaba, este invitaba. ¿Le gusta? Asentí. No es perfecta, tiene detalles. Yo también sin letreros, sin visitas dominicales. Todo se haría en silencio, como un duelo íntimo. Me senté en mi mesa de siempre, la de la ventana. Miré el jardín por última vez con ojos nuevos, no como algo que debía proteger, sino como algo que debía soltar. Porque entendí que no se trata de lo que uno deja, sino de lo que uno ya no está dispuesta a permitir. El día amaneció gris.
No llovía, pero el aire tenía ese espesor que anuncia una tormenta que no cae. Isabel se despertó temprano, no necesitó despertador, su cuerpo, como si supiera que era el principio del fin, se alzó solo con lentitud, con la dignidad de quien va hacia algo inevitable. No llamó a Tomás, no dejó notas, no explicó nada, comenzó a empacar. La cámara la sigue en silencio desde atrás mientras abre el primer cajón de la cómoda. Sus manos tiemblan apenas al tocar los pañuelos doblados con cuidado. Uno a uno los va colocando en una... No pensó que volvería a usarla. Pero ahí estaba, lista, como si también hubiese esperado. Isabel va al armario, abre la puerta, el olor a lavanda y madera la envuelve como un recuerdo. Saca los vestidos uno por uno. Algunos ya no usa, pero los guarda como se guarda un eco. Los dobla con esmero, como si el modo en que se pliega la ropa pudiera devolverle algo de control. La cámara se detiene en sus manos arrugadas, firmes, vivas. Sus dedos acarician la tela antes de guardarla. Cada prenda es una historia. Un lugar donde estuvo, un día que sobrevivió. En la mesita de noche abre una pequeña caja de madera, dentro cartas, viejas gastadas, las hojea, no las lee, no necesita, solo las mira y las guarda. También hay fotos, Tomás con 7 años, Tomás con uniforme escolar, ella con su esposo Tomás padre en un banco de plaza. Allí en la pared principal están los retratos familiares. Con paciencia toma una banqueta, se sube. Uno a uno los va descolgando. El sonido del marco al rozar la pared es seco, rítmico, un tipo de música triste. Cuando baja el último cuadro, la pared queda desnuda con marcas de polvo donde antes hubo rostros, risas, infancia. Isabel los apoya sobre la mesa. No rompe ninguno. Solo los envuelve en papel y los guarda, como si no fuera un adiós, sino un silencio nuevo. Una espera distinta. Va al baño. Saca el frasco de crema que usa cada noche, la peineta, el perfume que usaba solo los domingos. Todo va entrando en una maleta con ruedas. En la cocina abre el armario de las tazas, elige solo una, la suya, la que tiene un borde roto que nadie más quiere. La cámara hace un traveling lento, el pasillo con las luces apagadas, el salón vacío, el dormitorio con la cama hecha, el jardín desde la ventana inmóvil. Nada se ha dicho, pero todo ha cambiado. La cámara regresa a Isabel. Ella toma su abrigo, el bolso, la maleta. Se acerca a la puerta. Antes de abrir, mira atrás, solo una vez, no por nostalgia, sino por respeto. Y entonces se va, sin ruido, sin avisar, sin pedir permiso, porque hay despedidas que no necesitan testigos, solo valor. La tarde ya había caído cuando Isabel encendió la lámpara del salón de su nuevo hogar. Aún no había desempacado todo. Las cajas dormían en las esquinas como testigos discretos del cambio. Se sentó en una silla plegable. Aún no había traído el sillón. El silencio era tan limpio que casi... Isabel, hola Celia. Por fin, ¿dónde te metiste, mujer? Llamé a tu casa esta mañana y nadie contestaba. Isabel dudó un segundo, no por miedo, sino por respeto. Celia era su amiga de toda la vida. Compartieron viudez, recetas y tardes enteras hablando de novelas y nietos. Me mudé, dijo simplemente. Silencio. ¿Cómo que te mudaste? ¿A dónde? A una casa pequeña en el barrio de Los Almendros, cerca del parque. ¿Y tu casa? ¿La vendiste? Sí. ¿Y Tomás? Él lo sabía, no. Otro silencio más largo. Isabel, no entiendo. ¿Qué ha pasado? Nada. ¿O todo? Él llegó un día sin avisar y dijo que se mudaría con su esposa, sus hijos y su suegra. Ni siquiera me preguntó, solo anunció. Ay, Isabel, pero es tu hijo. Sí lo es, pero eso no le da derecho a invadirme, ni a ignorarme, ni a suponer que siempre voy a estar disponible. Celia suspiró al otro lado de la línea. Se escuchaba una tetera en segundo plano. Ya, pero tú también fuiste madre sola. Criaste a Tomás con tanto esfuerzo. ¿No vale la pena acompañarlo ahora que él lo necesita? Isabel sonrió, pero no de alegría. Celia. Lo crié, lo cuidé, lo amé. Pero amar no es desaparecer una misma. No es cederlo todo siempre. A veces decir no también es amar, pero es tu familia. Y yo también soy parte de esa familia. ¿O no? Celia se quedó en silencio.
¿Te acuerdas, continuó Isabel, cuando tú te quedaste con tu hija y su marido por 6 meses y terminaste durmiendo en el sofá mientras ellos veían series hasta las 2 de la madrugada? ¿Te sentías bien? No, me sentía de más, exacto. No quiero volver a sentirme así. Mi casa no era una solución de emergencia, era mi sueño y no me lo quitarán sin que yo lo decida. Celia bajó la voz. Pero estás sola. No estoy sola. Estoy conmigo. Isabel, no sabía que te sentías así, porque nunca lo dije. Siempre lo aguanté, como tantas, pero esta vez no voy a ser el fondo del cajón donde todos guardan lo que no quieren mirar. Y Tomás te va a perdonar, no sé. Pero no hice esto para ser perdonada, lo hice para respetarme. Silencio. La tetera seguía silbando. ¿Y qué vas a hacer ahora? Desempacar, plantar lavanda en el jardín, leer, volver a ser yo. Del otro lado, Celia soltó una risa suave, lenta, triste, casi admirada. Eres más valiente de lo que pensaba. No, solo me cansé de tener miedo. Celia apagó la tetera. ¿Quieres que pase mañana? Llevo pan y café. Sí. Pero tráete una silla también. Aquí hay espacio. No sobra. Pero cabe el respeto. Las fui colocando por la casa como quien bendice un espacio, una en la repisa de la entrada, otra en la cocina junto al frutero vacío, una más en el baño donde el espejo ya no refleja nada nuevo. Me quité los zapatos. Caminé descalza. Sentí el crujido de las maderas antiguas bajo mis pies. La casa tenía su propio lenguaje y esa noche hablábamos las dos. En el salón me senté en el suelo sobre una manta. Frente a mí la caja donde había guardado lo último mis lápices de colores, papeles y un cuaderno con tapas duras. Lo abrí. En la primera página había un mapa torpe mal dibujado hecho hace años por Tomás cuando tenía 10. Era un mapa del tesoro donde la X marcaba el lugar donde escondía caramelos. Me hizo sonreír. La ternura es lo último que se pierde. Pasé las páginas hasta llegar a una hoja en blanco. Tomé un lápiz y comencé a trazar. No líneas rectas, no fronteras, sino rectas. Dibujé el banco del parque donde leí mi primer libro completo sin diccionario. Dibujé el vagón de metro donde me dormí por agotamiento una vez volviendo del trabajo, la cocina de la señora Marta donde aprendí hasta a hacer gazpacho y a callar. Dibujé una cama vacía y al lado una silla con un abrigo, el de Tomás padre. A veces siento que todavía está colgado en el perchero esperándome. Las velas parpadeaban, la cera caía en silencio. Dibujé también esta casa, la ventana por donde entra el sol a las 7, el limonero del vecino que me robaba sombra, la grieta en la pared del pasillo que prometí arreglar y nunca lo hice. Y luego me dibujé a mí, pequeña, con un pañuelo en la cabeza, con las manos cruzadas en el regazo, sentada en un banco invisible. Y escribí una sola palabra debajo ahora, porque eso era lo que quedaba, ni pasado, ni futuro, solo este instante. Apoyé el lápiz, me levanté y fui al jardín. La tierra olía a noche. A pasos dados y a raíces viejas, me senté en el banco de piedra, miré las estrellas, pensé en cuántas veces había hecho exactamente eso sin que nadie lo supiera. Las mujeres de mi edad no siempre tienen testigos, pero eso no significa que no existamos. La vela que traía conmigo se apagó con el viento, no la encendí de nuevo. Entré, me acosté en el suelo del salón con una manta doblada como almohada. No hacía falta más. Las cajas ya no me pesaban. Lo que debía llevar ya lo llevaba adentro. Antes de cerrar los ojos pensé, mañana llegarán. Buscarán entrar. No encontrarán lo que esperaban. Y sonreí, no por venganza, sino porque por fin yo decidí el final. Domingo, 8 en punto de la mañana. El sonido del motor de una furgoneta rompió el silencio del vecindario, luego otro. Y otro más. Isabel, sentada en el borde de su cama, ya vestida desde hacía más de una hora, escuchaba cada ruido como si fueran notas en una partitura que ya conocía. No se asomó por la ventana, no hizo café, no movió un solo dedo. Solo esperó. Afuera Tomás bajaba del coche con paso firme. ¿Ok? Iba con pantalón de lino, gafas de sol, teléfono en mano. Parecía que era el gerente de una mudanza que no necesitaba aprobación.
Claudia, su esposa, bajó segundos después dando instrucciones a los niños que se peleaban por un muñeco electrónico. La madre de Claudia, que todos llamaban Doña Teresa, salió por el lado del pasajero con expresión de fastidio, abanicándose como si el aire mismo le debiera comodidad. «Cuidado con ese jarrón, hombre», gritó Claudia al joven que descargaba cajas desde el camión. «¿Dónde están las...?» «Le avisé que veníamos hoy, no se hará la sorprendida». Rieron. El timbre sonó, una vez, 2 veces. Isabel se levantó, no con prisa, no con miedo, con la solemnidad de quien abre la puerta de una verdad. Caminó hasta la entrada, puso la mano en el pomo, respiró hondo y giró. La puerta se abrió. Silencio. Frente a ella la familia completa, cajas en los brazos, sonrisas medio congeladas, un perro pequeño ladrando dentro de una jaula. «Mamá», dijo Tomás con tono de niño que cree traer buenas noticias. «Aquí estamos». Isabel los miró, uno por uno. Luego abrió más la puerta y se hizo a un lado. «Pasen». Entraron como si todo estuviera decidido, dejaron cajas en el pasillo. Los niños corrieron al salón. Doña Teresa miró con desprecio las cortinas. «Esto hay que cambiarlo», murmuró. Claudia inspeccionó la cocina. «Hay que comprar una nevera más grande». «¿Dónde está el lavavajillas?». Tomás se acercó a cara a Isabel. «¿Estás bien, mamá? Te ves seria». Isabel lo miró. «Estoy bien. No te preocupes, no vamos a molestarte. Nos adaptamos. Con un poco de paciencia todos cabemos». «¿Y tú piensas quedarte en qué habitación?», preguntó Isabel. «Pues en la tuya, claro. Es la más grande. Pero tranquila, puedo ayudarte a mover tu ropa a la habitación del fondo. Esa tiene buena luz». Isabel no respondió de inmediato. Miró el reloj de la pared. Luego caminó lentamente hasta una carpeta sobre la mesa del salón. La abrió, sacó un sobre, se lo tendió a Tomás. «¿Qué es esto?». «La escritura de la casa, firmada, con fecha de venta». Tomás parpadeó. No entendía. «¿Vendiste la casa?». «Sí». «¿Cuándo?». «Hace 3 días». El silencio se hizo plomo. Claudia dejó caer una taza. «¿Vendiste?». Sin decirnos, no tenía por qué avisarles. «Esta casa es mía. Y eso no te da derecho a tomar lo que no se te ofrece. Nos dejaste sin hogar. ¿Dónde se supone que vivamos ahora? Donde elijan, como adultos, como padres, como personas con su propia vida. Yo ya viví la mía postergándome. No lo haré más». Doña Teresa levantó la voz. «Esto es una locura. Una madre que abandona a su hijo así». Isabel la interrumpió con una calma cortante. «No lo abandono, le enseño». Tomás miraba el papel entre sus manos como si no supiera leer. «¿Y tú dónde vas a vivir?». «Ya estoy viviendo donde quiero, donde quepo, donde nadie me grita desde la cocina si ya calenté la comida o si puedo cuidar a los niños, donde mis decisiones no son consultadas por última vez sino por primera». El niño mayor confundido miró a su padre. «No vamos a vivir aquí, papá». Tomás no respondió. Isabel se acercó a su nieto. Se agachó hasta su altura. Le tocó «¿Qué?». «Pero no debe construirse sobre los restos del de nadie más». No, se levantó, miró a todos una última vez. «Tienen 10 minutos para sacar sus cosas del pasillo. El nuevo dueño llega a las 11». Y sin una palabra más volvió a cerrar la puerta. Por dentro, el sonido de la puerta cerrándose detrás de Isabel no fue un portazo, no hizo eco, no retumbó, pero cayó sobre Tomás como un disparo mudo. Se quedó parado con los papeles aún en la mano, sin saber si llamar otra vez o simplemente gritar. ¿Qué acaba de pasar?», balbuceó. Claudia no respondió de inmediato. Estaba inmóvil, con los labios apretados, los ojos abiertos, como si hubiese presenciado un crimen. «Vendió la casa. Así sin más», murmuró ella ahora con una mezcla de incredulidad y rabia. «¿Y tú no sabías nada?». Tomás se giró hacia ella torpe, descompuesto. No tenía idea». «¿Cómo que no tenías idea, Tomás? Es tu madre. No hablaste con ella. No le dijiste que nos mudábamos». «Claro que le dije que...». «Se lo anuncié. Le avisé». «¿La avisaste?», repitió Claudia sarcástica. «Qué gentil de tu parte». Los niños estaban callados. El mayor Jaime tenía la pelota aún en la mano.
La menor Vera se abrazaba a su peluche confundida. Papá, ¿no vamos a vivir aquí? Tomás miró a sus hijos. Por primera vez desde que llegaron se dio cuenta de que ellos estaban presentes, que lo miraban, que esperaban una respuesta, pero no la tenía. El documento seguía entre sus dedos. El nombre de la nueva propietaria estaba en la segunda página. No lo quiso leer. Como si las palabras pudieran cambiar si las ignoraba lo suficiente, Claudia empezó a caminar por el jardín agitada. Esto es una locura, una maldita locura. ¿Y ahora qué hacemos? Volvemos al piso de alquiler, a vivir con mi madre otra vez. No hay espacio, no hay paz. Y tú dijiste que esto estaba resuelto, lo estaba, murmuró Tomás casi para sí mismo. Yo pensé que tú pensaste, tú asumiste, como siempre. Doña Teresa desde el coche bajó con paso lento, abanico en mano. ¿Se puede saber qué griterío es este? Claudia la miró sin filtro. Que tu nuera la Santa Isabel nos dejó en la calle, vendió la casa. ¿Qué dices? ¿Lo que oyes? Tomás se apoyó contra el maletero del coche. De pronto sintió que todo le pesaba: el sol, los muebles, las palabras que no había dicho cuando aún tenía tiempo. Sintió el temblor de una pregunta que nunca se había hecho de verdad. ¿Y si mamá ya no quería salvarnos más? Esto no es justo, dijo con la voz quebrada. Claudia se giró hacia él. No es justo. ¿Para quién, Tomás? ¿Para ti? ¿O para ella, que crió a un hombre que cree que avisar es lo mismo que pedir permiso? Tomás no respondió. El niño mayor pateó la pelota sin ganas. La menor se sentó en un escalón. La calle seguía igual. Las hojas seguían cayendo de los árboles. Nada parecía fuera de lugar, excepto ellos. Llama a un abogado, ordenó Claudia. Tiene que haber algo, algún documento, algún derecho. Ya lo busqué, murmuró Tomás sin mirarla. Mamá no nos dejó nada. Esta casa siempre fue suya. Pagó todo sola. Ni testamento, ni herencia, ni usufructo. Nada. Entonces llama igual. Haz algo, pero... Tomás no se movió, volvió a mirar la puerta, no con rabia, con algo parecido a la culpa. Recordó todas las veces que pasó por alto los silencios de su madre, las veces que cambió de tema cuando ella intentaba contarle cómo se sentía, las veces que le dijo: luego hablamos, mamá, el día que le anunció que se mudarían, sin flores, sin una pregunta, solo con decisión, solo con ego. Esto es culpa tuya, dijo Claudia, pero ya no con furia, sino con resignación. Lo sé. Doña Teresa bufó, pues a buscar dónde dormir esta noche. Y tú, señalando a Tomás, a ver si esta vez consultas antes de mandar. Tomás miró a sus hijos, que ya ni preguntaban, y en ese momento algo dentro de él se dobló. No se rompió, no explotó. Solo cedió, como cede una repisa mal fijada, como cede la voz de un hijo que por fin se da cuenta de que no es el centro del universo. La pelota rodó hasta la puerta cerrada, se detuvo allí y nadie fue a buscarla. No fue él quien llamó, fue ella quien abrió. La tarde estaba cayendo dorada y suave, como si no tuviera idea de lo que se avecinaba. Isabel, en su nueva casa, regaba las plantas del pequeño balcón cuando escuchó los pasos. No se giró de inmediato. Terminó con el geranio, luego con la albahaca. Solo entonces se volvió. Tomás estaba allí, solo, sin cajas, sin hijos, sin esposa. Mamá, hola. Un silencio, ni frío ni cálido, solo real. ¿Puedo pasar? Isabel no respondió. Se hizo a un lado. El gesto fue claro. No te invito, pero tampoco te cierro la puerta. Por primera vez vio, no su madre, sino una mujer. No sabía que ya te habías instalado. Lo suficiente. Tomás se sentó. No pidió permiso, pero lo hizo con una humildad que nunca antes había usado. Mamá, vengo a hablar. Habla. Respiró hondo. No por valor, sino porque las palabras venían como una avalancha atascada. No entiendo por qué no me lo dijiste antes. Podríamos haber hablado. Podríamos haber encontrado una solución juntos. Isabel se sentó frente a él, las manos sobre las rodillas, la espalda recta, la voz clara. Tú hablaste conmigo antes de tomar tu decisión. Tomás titubeó. Bueno, yo...
Te lo anuncié. Exactamente. No me preguntaste. Me informaste. Como si yo no contara. Como si esta casa mi casa. ¿Alguna vez te preguntaste cómo me siento? Si quiero compartir mi espacio, mi paz, mis días con gritos, rutinas que no son mías, decisiones que no tomo. Yo pensé que tú siempre dijiste que la familia era lo más importante. Y lo es. Pero la familia no se impone. Se construye, se cuida, se respeta. Y tú, hijo mío, confundiste cariño con derecho. Tomás agachó la cabeza. Yo solo pensé que te haría ilusión tenernos cerca. ¿Que estarías feliz? Feliz de volver a hacer desayunos a las 6, de callarme la música porque los niños duermen, de ser la niñera gratuita, la mujer invisible. No, estoy vieja, Tomás, pero no ciega. El golpe de esas palabras no fue fuerte, fue inevitable. No fue por odio ni por castigo, fue por dignidad. Esta casa la que vendí fue mi sueño y tú la convertiste en una solución, un espacio funcional. Tú vienes aquí a pedirme explicaciones, pero dime, ¿cuántas veces me has llamado solo para saber cómo estoy? ¿Cuántas veces viniste sin problema que resolver, sin necesidad que cubrir? Tomás no supo qué responder. El amor no es deuda, hijo, no es saldo a favor. Yo te crié, sí, pero eso no me obliga a borrarme. El reloj de la cocina marcaba las 5. Tomás se levantó. No hay manera de volver atrás, no. No quieres que lo arreglemos, esto es arreglarlo. Y si necesito ayuda, la pedirás con humildad, no con exigencia. Y tal vez si tengo espacio, responderé, pero no más desde la culpa, ni desde el miedo, ni desde la costumbre. Tomás asintió lentamente. Parecía más viejo que cuando llegó. No por el tiempo, por el peso. Puedo venir otro día. Sí. Al separarse le dijo la frase que quedaría marcada: tú no me preguntaste, Tomás, así que no me reclames por no haberte preguntado yo. Él asintió y se fue. Isabel volvió al balcón. El geranio la esperaba. La llamada llegó 1 hora después de que Tomás se marchara. Bueno, contestó Isabel sin sorpresa. Isabel Marín, la voz de Claudia, era filosa, temblando de rabia contenida. No sé qué te dijo Tomás, pero esto es inadmisible. Isabel no respondió. Nos dejaste en la calle. A tus nietos, a tu propio hijo. ¿Qué clase de madre hace eso? Una que ya no se deja arrastrar. Perdón, ¿escuchaste bien, Claudia? Del otro lado de la línea se oyó un murmullo, un crujir de teléfono y luego la voz aún más aguda de doña Teresa. Isabel, qué vergüenza, qué falta de corazón. Mi hija se casó con tu hijo esperando estabilidad, familia. Y tú, en lugar de apoyar, saboteas. Yo no saboteo, me salvo. Pero la casa era perfecta, espaciosa, con todo listo para los niños. Y tú te vas así como una adolescente rebelde, como una mujer que ya no vive para complacer a los demás. Claudia volvió al teléfono sin ocultar su furia. ¿Crees que esto no tendrá consecuencias? Tomás está destrozado, no sabe dónde ir y los niños no paran de preguntar por qué su abuela los echó. Yo no los eché. Nunca les abrí la puerta para instalarse. Esa decisión fue tuya y de Tomás. Eres egoísta. Isabel respiró hondo como quien ya ha oído esas palabras demasiadas veces. ¿Sabes qué es egoísta? Creer que la vida de otra persona debe girar en torno a la tuya. Que sus años, su espacio, sus silencios deben adaptarse a tu caos. Egoísta es exigir amor sin ofrecer respeto. Doña Teresa soltó una carcajada seca. Qué fácil hablar ahora que te desentendiste de todo, que tienes tu nuevo nido, tu independencia teatral. No tengo... ¿Quién cuida pues a los niños cuando trabajamos? ¿Quién cocina cuando llegamos tarde? ¿Quién resuelve cuando algo no funciona? Isabel cerró los ojos, no por cansancio, sino por claridad. No soy yo, que yo no soy quien sostiene su vida, no soy el pilar de nadie, ni la niñera, ni la criada, ni la solución eterna. Soy Isabel Marín y ya no sirvo mesas que nadie me pidió. Del otro lado, silencio. Claudia respiró agitadamente. Tomás no va a superarlo. Le rompiste el corazón. Le enseñé algo que nadie más se atrevió, que el amor también se dice no. Unos segundos. Luego el clic. Cortaron. Isabel dejó el teléfono sobre la mesa con cuidado. Volvió al balcón. Las plantas seguían allí. La tarde avanzaba con lentitud, nada en ella parecía perturbado, y por primera vez en años Isabel se sintió libre, no por haber cerrado una puerta, sino por no haberla abierto nunca a quien no supo tocar.
El viento levantaba hojas secas y las llevaba en remolinos suaves, como si el otoño también tuviera algo que decir. Isabel estaba de pie frente a la verja de su nueva casa, una llave en la mano, una decisión en la otra. Llevaba puesto su abrigo gris claro, el que usaba los domingos para ir a misa, no por costumbre, sino por respeto al ritual de empezar de nuevo. Detrás de ella, ningún ruido, ni pasos, ni voces, ni disculpas tardías, solo el susurro del viento cruzando el empedrado y un leve crujir de madera en la fachada de la casa. Subió los 2 escalones, detuvo el movimiento justo antes de girar el picaporte, respiró, no como quien se despide, sino como quien recoge todo lo vivido y lo guarda en una caja invisible. Empujó la puerta, entró, no encendió la luz, no miró hacia atrás. Avanzó por el pasillo estrecho hasta el salón donde la luz dorada del atardecer se filtraba por las cortinas. En la mesa, el cuaderno de dibujo que había dejado abierto por la mañana. Junto a él una taza de té ya fría. Isabel se quitó el abrigo, lo dobló con cuidado, lo colocó sobre el respaldo de una silla. Fue hasta la puerta y la cerró con suavidad. El clic del cerrojo resonó como un punto final, no con violencia, no con dramatismo, solo con certeza. Afuera nadie llamó, nadie gritó, nadie la siguió y por primera vez no esperó que lo hicieran. Se apoyó brevemente en la puerta, la espalda recta. Luego caminó hasta el mueble donde guardaba sus pinceles, sacó uno de mango gastado pero firme y se sentó frente al caballete. El cuadro no estaba terminado, era una ventana abierta al mar con una silla vacía en primer plano. Faltaban los reflejos, las sombras del atardecer, la sensación de que alguien había estado ahí y ya no. Tomó un poco de azul pálido, pinceló el borde del horizonte, luego una línea fina de ocre sobre la madera de la silla. Los movimientos eran tranquilos, rituales. Cada trazo era un paso más lejos de todo lo que había dejado atrás. No pensaba en Tomás, ni en Claudia, ni en los niños. No desde la rabia, no desde el resentimiento, simplemente no pensaba en ellos. Pensaba en ella, en la mujer que fue durante tantos años madre, esposa, trabajadora, en la mujer que aprendió a callar para no herir, a ceder, para evitar conflictos, a desaparecer para que otros brillaran, y en la mujer que por fin había comprendido que su vida no era un premio de consolación, sino una historia digna de escribirse con nombre propio. El reloj marcó las 6. Isabel se levantó, fue a la cocina, puso agua a hervir. Mientras esperaba, recogió unas flores secas del alféizar de la ventana y las arrojó al cubo de basura sin ceremonia. Cuando el agua estuvo lista, vertió el té. Esta vez lo tomaría caliente. Volvió al balcón. Se sentó en la silla de mimbre, una manta sobre las piernas, la taza en las manos. Los ojos fijos en el cielo que comenzaba a tornarse malva, y ahí, en ese momento silencioso, con la llave aún dentro del cerrojo, Isabel sonrió, no por victoria, sino por pertenencia, por haber regresado no a una casa, sino a sí misma. La lámpara del comedor parpadeaba como si no supiera si quería encenderse o rendirse del todo. El calor dentro del pequeño piso era denso, no por la temperatura, sino por la tensión. Claudia cruzaba el salón con una camiseta vieja y el ceño fruncido, recogiendo juguetes, calcetines sucios, envoltorios de galletas. Jaime, por favor, ¿te cuesta tanto recoger lo que tiras? El niño de 11 años estaba tirado en el sofá con los auriculares puestos sin responder. Jaime, gritó ella, esta vez golpeando el respaldo del sofá. Él se quitó un auricular con desgana. Que te he llamado 3 veces, recoge tus cosas. No es solo mío. Tú lo viste, tú lo recoges. Punto. Vera, la pequeña, lloraba en su habitación. No quería ducharse, no quería ir al colegio, no quería nada. Tomás llegó en ese instante con una bolsa de supermercado en la mano y los hombros hundidos. Traía solo pan, leche y una bandeja de croquetas congeladas. Otra vez croquetas, bufó Claudia sin mirarlo. Era lo único que alcanzaba con lo que quedaba en la cuenta. ¿Y por qué no sacaste de la tuya? Porque ya no hay la mía. Ya no tenemos nuestra casa. Ya no tenemos nada. El silencio fue seco. Jaime volvió a ponerse los auriculares. Claudia dejó caer los trapos de cocina al suelo. Esto no puede seguir así, Tomás. No puedo más. No duermo. No descanso.
Tu madre detuvo la frase como si la sola mención de Isabel le... Yo hice lo que nunca antes había hecho, respetarla. Pues muy bien, bravo, ¿y ahora qué? Esperamos que vuelva con un cheque, con una disculpa, con una casa nueva envuelta en moño. Claudia, no me claudies. Yo no firmé para esto, yo no me casé para esto. ¿Para qué te casaste entonces? Para tener una empleada que cocine y cuide, una madre que no opine y obedezca, para tener un compañero Tomás, no un hijo más al que arrastrar. La discusión fue interrumpida por un portazo. Jaime se había encerrado en el baño. Vera seguía llorando, pero ahora ya no era berrinche, era angustia. Tomás se sentó en la silla coja del comedor, miró alrededor, pintura descascarada, sillas desparejas, ropa secándose en la estufa. Ningún rincón tenía silencio, ninguno tenía hogar. Pensó en la casa de su madre, en el olor a lavanda, en los libros acomodados en su rostro cuando él dijo que se mudarían. Nunca gritó, nunca pidió nada, solo preguntó, ¿no vas a consultarme? Y ahora sentado entre el desorden comprendía, no era el espacio, no eran los metros cuadrados, era la forma en que había asumido que todo le pertenecía, la forma en que nunca vio que Isabel también tenía historia. Cuerpo, límite. Claudia encendió el horno sin mirar, la luz parpadeó otra vez. Necesito que hables con ella, dijo de pronto sin suavidad. Que le pidas perdón, que le digas que lo pensaste mejor, que estamos dispuestos a organizarlo de otra forma. Tomás la miró. Por fin con claridad. No. ¿Cómo que no? No. No voy a volver a ponerla en la cruz para que nos sostenga. Entonces, ¿qué hacemos? Tomás se levantó, fue hasta la puerta, la abrió, aprendemos, y la cerró. El despacho era sobrio, de paredes color hueso con estanterías ordenadas y una ventana que dejaba entrar una luz suave de media tarde. Tomás esperaba sentado en una silla de cuerina que crujía con cada movimiento. Llevaba un sobre en la mano con unos papeles, copia del título de la casa, registros de propiedad, facturas antiguas, fotocopias de su DNI. El abogado entró, un hombre delgado de gafas gruesas y gesto medido. No sonrió, tampoco parecía severo, solo preciso. Señor Marín, buenas tardes. ¿Cómo está? Bien. Bueno, no tan bien. Por eso estoy aquí. Me contó su caso mi asistente. Dígame exactamente qué desea saber. Tomás respiró hondo, apoyó los codos sobre las rodillas. Mi madre vendió su casa sin decirnos nada. Íbamos a mudarnos con ella, ya estaba todo planeado. Pero cuando llegamos, ya no era su casa. La había vendido y se fue. Yo quiero saber si... No con juicio, sino con cuidado. ¿La casa estaba a su nombre? Sí. A nombre de ella. La compró hace unos años después de jubilarse. ¿Usted figuraba en algún papel como copropietario? ¿Había testamento, usufructo, alguna cláusula compartida? Tomás negó con la cabeza. No, solo estaba ella. Entonces, señor Marín, no hay ninguna ilegalidad. ¿Cómo que no? La propiedad era de su madre. Tenía pleno derecho a venderla sin pedir permiso, sin consultar. Ni usted ni nadie tenía poder legal sobre esa decisión. Tomás apretó el sobre. Pero... soy su hijo. Ella sabía que la necesitábamos, que contábamos con esa casa. Mis hijos... El abogado interrumpió con cortesía. El vínculo familiar no otorga derechos sobre la propiedad privada, ni siquiera entre padres e hijos adultos. La ley no juzga emociones, solo hechos. Tomás tragó saliva, sus hombros parecían encogerse, y no se puede impugnar nada, no hay base. A menos que quiera alegar incapacidad mental o coacción en la venta. ¿Está dispuesto a afirmar eso sobre su madre? Tomás bajó la mirada. No, el abogado asintió. Entonces me temo que no hay camino legal. Su madre actuó dentro de sus derechos. Quizás no como usted esperaba, pero legítimamente. Hubo un silencio. Afuera, el sonido distante de un claxon. Tomás se inclinó hacia atrás. Por primera vez desde que entró pareció rendirse. No con rabia, con aceptación. ¿Sabe qué es lo peor? Murmuró, que pensé que ella me debía algo. El abogado, quizás más humano que técnico, respondió sin cambiar el tono. Muchos hijos confunden amor con obligación.
Pero a veces el verdadero amor es poner un límite. Tomás asintió, guardó el sobre. Gracias a usted. Salió del despacho sin prisa. No llevaba respuesta. Un joven escribía en su portátil al fondo con auriculares puestos. Y Tomás simplemente estaba allí, sentado solo en una mesa cerca de la puerta con una taza de café que ya se había enfriado. No la había tocado, tampoco se había dado cuenta. Miraba por la ventana, la calle empedrada, un perro que perseguía a palomas, una pareja discutiendo en voz baja, con gestos cansados, y entre todo eso de pronto su mente volvió atrás, no por voluntad, sino por falta de defensas. Un banco de madera en un parque. Él tenía 5 años, había caído, la rodilla sangraba, gritaba con rabia más que con dolor. Isabel se arrodilló, lo abrazó fuerte, lo miró sin decir nada, luego sacó un pañuelo, limpió la herida y le dijo: no siempre hay que ganar, a veces hay que saber llorar. ¿Qué? Tomás parpadeó, el vapor del café. Ya su madre, sentada al borde de la cama con una toalla en la mano, le leía en voz baja. Su voz era como una manta. Nunca se fue hasta que él cerraba los ojos por completo. Tomás apretó los párpados como queriendo alejar las imágenes, pero era tarde. Las había guardado tan bien por tantos años que ahora regresaban con hambre. Tenía 18. Quería ir a una fiesta. Ella no tenía dinero para el traje que él deseaba. Trabajó una semana extra limpiando una casa los fines de semana. No se lo dijo, solo le dejó el sobre en la mesa con una nota: para que bailes como mereces. Tomás tragó saliva. La camarera se acercó. ¿Desea otra taza? Él negó con la cabeza. Estoy bien, gracias. La chica se alejó y él volvió a perderse en las ventanas del pasado. El día que nació Jaime. Isabel llegó al hospital con flores y sopa casera. Claudia estaba agotada. Le dijo al oído: tienes suerte, chiquito. Naciste de amor. Tomás sonrió con dolor. No había querido recordarlo así. Había preferido la versión molesta, entrometida, controladora. Era más fácil culparla que agradecerle, porque agradecer implicaba reconocer que falló, que la dio por sentada, que solo la buscó cuando necesitaba algo. Miró su reflejo en la ventana. Tenía más canas, ojeras, cansancio y un vacío en el pecho que ya no se podía llenar con quejas. Sacó su móvil, buscó el nombre de su madre, Isabel. El dedo tembló. No llamó, solo miró la pantalla un momento y luego escribió un mensaje. Gracias, sin más. Lo envió y respiró. Por primera vez en mucho tiempo sin rencor, solo con memoria y con una ternura que quizás aún podía recuperar. La estación de autobuses del pueblo. Tomás bajó del autobús con una mochila al hombro y el corazón en la garganta. Preguntó a una mujer mayor por la calle donde vivía la señora Marín. Ella sonrió con suavidad. La del balconcito lleno de geranios. Segunda calle a la izquierda. Tomás caminó despacio. Cada paso pesaba más que el anterior. Cuando llegó la reconoció de inmediato. La casa blanca sencilla con la baranda azul y las plantas desbordando de vida, como si ella misma respirara a través de ellas. Subió los 2 escalones. No tocó el timbre. Isabel ya lo había visto desde la ventana. Abrió la puerta antes de que él dijera nada. No sonrió, no frunció el ceño. Solo lo miró como quien observa algo que fue parte suya y que ha estado ausente demasiado tiempo. Hola, mamá, dijo Tomás bajando la vista. Isabel se hizo a un lado, no invitó con palabras, solo con el gesto. Entró. El salón olía a té recién hecho y óleo seco. Él se sentó en el borde del sofá. Ella frente a él, con una taza en las manos. No vengo a pedirte nada, dijo él. Isabel no contestó, solo quería... Se interrumpió, buscó las palabras en el suelo. Quería decirte que lo entendí, todo. Tarde quizás, pero lo entendí. El reloj de pared marcó 1/4 para las 5. Pensé que me debías algo, que eras mía incluso sin pedirte. Pensé que ser madre significaba
estar siempre ahí. Ser madre no es ser invisible, dijo ella al fin. La voz no era dura, era firme, como una vela que no se apaga. Tomás asintió conteniendo algo más profundo. No espero que me perdones, solo quería que supieras que lo siento, que me equivoqué, que te fallé. Sus ojos se humedecieron. No lloró, pero el temblor en su barbilla decía más que cualquier disculpa. Isabel dejó la taza sobre la mesa, fue hasta la estantería, sacó una caja pequeña. Dentro una foto de Tomás con 7 años, cubierto de barro, sonriendo. Pero no todo el amor se demuestra diciendo sí. Tomás miró la foto, después a ella. Puedo volver a verte algún día, Isabel lo pensó un segundo, cuando no vengas a buscar lo que ya no doy, solo lo que soy. Tomás asintió. Se levantó, no se abrazaron, no hicieron promesas, solo se miraron, y en esa mirada todo estaba dicho. Cuando él salió, el viento marino le despeinó el cabello y por primera vez no sintió el aire como castigo, sino como limpieza. La tarde caía lentamente sobre el pueblo costero. El cielo se teñía de naranja y violeta, como si alguien hubiera mezclado los recuerdos con los sueños. En el pequeño balcón, rodeada de macetas, pinceles y cuadernos abiertos, Isabel se sentó con una taza de té de menta entre las manos. Llevaba un vestido de lino color marfil ligero, sin pretensión. Su cabello, ya completamente blanco, estaba recogido en un moño suelto. No usaba pendientes. No los necesitaba. La radio vieja apoyada en la ventana sonaba con una canción que había bailado una vez hacía muchos años en una fiesta donde nadie sabía su nombre completo. Isabel sonrió, no por la nostalgia, sino por el privilegio de haber vivido tanto. A su lado un caballete con un cuadro aún fresco. Era el mar, sí, pero no como se ve desde la orilla. Era un mar desde adentro, profundo, inmenso, en movimiento. Había pintado cada ola con una mezcla de azul y decisión. Se levantó, estiró la espalda y fue a revisar las plantas. Tocó la tierra de los geranios, quitó una hoja marchita de la albahaca. Sus dedos manchados de pintura y tierra se movían con la destreza de quien ha cuidado muchas cosas, casas ajenas, hijos propios y ahora por fin su propio tiempo. Volvió a sentarse. Apoyó los pies descalzos sobre el banquito de mimbre, cerró los ojos. El viento le acarició el rostro. Y entonces lo dijo en voz muy baja, como quien no necesita que nadie lo escuche. La libertad se siente como el viento en la cara. Abrió un cuaderno pequeño. Escribió una frase en una hoja nueva: nunca es tarde para volver a nacer. La dejó abierta. Como promesa, como testimonio, una campana sonó a lo lejos. El olor a pan recién hecho llegó desde la panadería de la esquina. Isabel no tenía prisa. No tenía miedo, no tenía deuda con nadie, solo una vida por delante, una silla donde sentarse y todo el cielo por mirar.